pero tenía miedo porque sabía que él iba a pasar de nuevo, pero el tema es que en Argentina casi todos los que te llevan son camioneros. Julián, Francia. Siempre me preguntan, ¿no te da miedo hacer dedo porque no sabes con quién te vas a encontrar? Creo que hay una parte que es que me gusta mucho este lado de un poco aventura, que justamente no sabes qué va a pasar, con quién te vas a encontrar. Y casi todo el tiempo son experiencias muy buenas y son más buenas porque no te podías esperar tal o tal cosa. Y bueno, la mayoría de la gente que para no tiene mala intención y lo bueno es que creo que tengo como una intuición cuando es gente que tiene mala intención o algo así, que cuando llegan y no sé, bajan la ventana o abren la puerta, yo siento si me subo o no. Una vez no escuché este instinto, esto fue en este viaje, y no escuché el instinto porque la persona hacía todo el viaje que quería hacer. Estaba en Argentina y quería hacer un recorrido de como 8 horas en auto y paró este camionero y me dijo voy ahí. Entonces hacía todo y podía estar siempre, todo el viaje con él. Pero desde que abrió la puerta sentí que había algo raro, pero igual me subí y no escuché el instinto. Como era un viaje largo, me dijo, pero si vienes conmigo hasta ahí, vamos a tener que dormir juntos. Y yo lo miré así como, no, tengo mi carpa, está bien, puedo dormir afuera. Y después cambió el tema. Y después llegamos a un pueblo y ahí me dijo, bueno, ahí paramos un rato, nos vamos a duchar. Y yo le dije, no, ya me duché en la mañana, está bien, te espero. Y me dijo, no, vamos a bañarnos juntos. Y yo le miré así como, no. Y entonces fue demasiado, como que me sentía incómoda con él y trataba de no escuchar cuando decía cosas así, como machistas y todo, pero eso fue como demasiado, entonces me bajé y no dijo nada, pero igual me afectó y después como estaba en un pueblo con nada y quería seguir, seguía haciendo dedo. Pero tenía miedo porque sabía que él iba a pasar de nuevo, pero el tema es que en Argentina casi todos los que te llevan son camioneros. Entonces seguía haciendo dedo con los camiones y no pasó lo que pasó, él paró, pero no sabía que estaba él porque los camiones todos se parecen y no se ve mucho la cara de los camioneros. Y entonces paró un camión, yo fui para ver y abrí la puerta y estaba él. Y me dijo, ¿viste cómo te enamoraste de mí? Y bueno, yo cerré la puerta, después lloré un rato porque estaba mal. Y después seguí haciendo dedo y la persona que me llevó era otro argentino, pero él como un amor y lo pasé muy bien y de hecho justamente después de esta mala experiencia llegó lo que me gusta en el dedo, llegó él y al final pasamos varios días juntos porque hacía el mismo recorrido que mí, quería ir a los parques donde yo quería ir y estaba muy, no sé, muy tranquilo, me hizo sentir muy cómoda porque le dije lo que me pasó y hablemos de eso y todo. Y entonces fue muy, muy lindo y un encuentro muy bonito. Pueden pasar malas cosas, pero la mayoría de las historias que tuve son muy, muy, muy buenas y hacen de mi viaje la experiencia que es. Entonces por eso
aún después de esta experiencia, no paré de hacer dedo, porque para mí sí puede ser peligroso, no es más peligroso que salir en la calle en la noche o que muchas cosas, y por lo menos vivo experiencias inolvidables así. A mí siempre me preguntan, pero ¿por qué estás sola? ¿No te quiso acompañar tu pololo, tu amiga, tu familia? Y yo siempre contesto que igual si podían venir, yo no quería que vendrían, porque sí me gusta viajar con amigos y todo, pero es muy distinto. Y viajar sola me gusta más por por el viaje que quiero, o sea, como viaje y no como vacaciones, porque siento que para mí es más fácil así conocer a gente, estar realmente con ellos y no como con mi amigo visitando un lugar, que así puedo hacer más conexiones. Y también del lado práctico, para mí me permite como hacer lo que quiero. O sea, si quiero estar durmiendo todo el día, puedo. Si quiero caminar 50 kilómetros, puedo. Y no tengo que pensar, bueno, tal vez esta persona no quiere hacer eso, no quiere comer eso, pero me dice que sí, pero yo no. Y es muy complicado, y así no tengo que hacer como compromisos. Pero más que nada sí es este lado de poder conectar más con gente, porque no estoy siempre con una persona. Y por ejemplo, en este viaje estuve un tiempo con mi mamá y mi papá, que vinieron a visitarme, también mi pololo. Y en este periodo sentí que estaba más con la persona, porque vino a visitarme igual. Entonces quería aprovechar de la persona para compartir. Y, por ejemplo, que no hablaba muy bien español o cosas así, entonces era siempre más complicado conectar. Y porque andábamos los dos también, si estoy sola en un hostal y que hay otra persona sola, es más fácil empezar a hablar que si yo estoy sola y que hay un grupo, o al revés. Entonces, sí, más que nada por eso me gusta viajar sola. Y también me preguntan si no es como peligroso, si no tengo miedo. Y la verdad que no, es que me pueden pasar cosas en el viaje como me pueden pasar al lado de mi casa. Y de hecho viajar sola me da mucho más confianza cada día para seguir andando sola. Y siento que con esto de viajar sola, sí, me siento más segura, más con confianza, y entonces siento más la gente mala, y ellos no se atreven tanto a venir a molestarme, porque creo que sienten que tengo esta confianza. Entonces, para mí, más estás viajando sola, menos te van a pasar cosas malas. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal, dale like al video, comenta y comparte.